Amén, aleluya. Puedes dar ese fuerte aplauso para el Señor. Qué bien nos haces, Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Qué bien. Miren, la Biblia nos enseña, dice, el alma que pecare, esa morirá. Dice, cuando a uno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cada uno de sus deseos incontrolables es atraído, es seducido, y cuando uno se deja doblegar por el pecado, coge del pecado, mastica del pecado y da luz. Y eso que da luz es muerte. Hablando de que cuando uno está en pecado no puede tener comunión ni relación con Dios. Por eso, una de las resurrecciones que hay, la primera resurrección es para vida, pero hay otra resurrección que la Biblia nos enseña, que es la muerte segunda. Porque la verdadera muerte, hermanos, no es que uno parta para el cielo. La verdadera muerte es, y la muerte eterna es la separación eterna con Dios. Y la Biblia nos enseña mucho acerca del pecado. La Biblia nos enseña mucho acerca de no pecar. La Biblia nos enseña de siempre mantener una línea de santidad. La Biblia nos enseña que no demos lugar a Satanás. La Biblia nos enseña que no nos demos a nosotros mismos, que no nos dejemos llevar, porque nuestra mayor lucha siempre es contra nosotros. Y saben, hermanos y hermanas, si nos dejamos llevar por nuestra concupiscencia, somos atraídos y seducidos hacia el pecado. Y saben, hermanos, el pecado es ruina. El pecado es ruina. El pecado no le conviene nada. La casa más pulcra, la casa más ordenada, la casa con más honor, como permita que entre el pecado, se vuelve, hermanos, una degeneración. Y escuchen, el pecado no es algo superficial, sino que el pecado va introduciendo, se va poquito a poquito, va degenerando a las personas, va degenerando a las mujeres y a los hombres de bien, a tal punto, hermanos, que cuando dan paso y dan lugar, dices, ¿cómo es posible que haya podido pasar esto en esta casa? Por dar lugar al pecado. ¿Cómo es posible que este hombre pueda haber hecho esto? Por dar lugar al pecado. Y tú dices, y puedes decir, pero si son gente de ética, el pecado no tiene ética. Y saben, la Biblia nos enseña que no tenemos lucha ni contra carne, ni contra carne ni contra sangre, sino que tenemos lucha contra demonios. La Biblia nos enseña en Efesios. Y saben lo que sucede, hermanos, que cuando damos lugar a esos demonios nos quieren comer, nos quieren hacer a cachos, nos quieren hacer a picadillo. Pero te digo algo en el nombre de Jesús: nosotros no queremos dar lugar a Satanás. Nosotros no queremos caer rendido a los pies del pecado. Nosotros queremos vivir en santidad. Nosotros queremos obedecer siempre a nuestro Dios. Y por eso estamos en este lugar, porque le estamos diciendo que dependemos de Él. Por eso te digo, hermano y hermana, ancianos, matrimonios jóvenes, os digo y me digo a mí mismo: no apartemos nunca a Dios de nosotros. Y les digo algo, hermanos mayores que tienen ya a sus hijos casados, a sus nietos: luchen porque la santidad gobierne y reine en sus casas. Porque Dios es la autoridad, pero después está usted. Y nosotros y ustedes tienen que marcar el paso de las familias. Por eso, seamos atalayas para nuestros hogares en el nombre de Jesús. Y dicho esto, yo he puesto aquí, ten en cuenta a los niños. ¿Por qué? Porque
Yo me acuerdo que muchas veces me he ido de viaje con un familiar mío a buscarnos la vida por ahí. Igual nos íbamos de madrugada y veníamos de noche. Y cuando nos ha terciado un viaje, pues a donde haya sido, pues hemos ido. Y él llamaba mucho a su compañera y siempre al cerrar la llamada, hay gitanos que dicen corto y cambio. Él siempre decía, ten en cuenta a los niños. Ten en cuenta a los niños. ¿Por qué? Porque es lo más valioso. Y yo quiero decirte en esta tarde, en el nombre de Jesús, ten cuenta de tu alma, porque es lo más valioso que tienes. Y miren, dice la palabra en Filipenses 2:12. Nosotros no somos del primer apartado. Nosotros no somos de los que andamos en pecado. Nosotros no nos revolcamos en el pecado. Nosotros no damos lugar a Satanás. Nosotros no abrimos puertas al desorden, sino que nosotros somos de los que intentamos guardar siempre la santidad. Y miren lo que dice Filipenses 2:12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Miren, este pasaje de la Biblia no nos está diciendo si somos o no somos salvos. Este pasaje, ocupaos en vuestra salvación, no está hablando si Adolfo eres salvo o no eres salvo. No está poniendo Pablo en duda la salvación de la iglesia en Filipo. Les está hablando como un padre, porque la iglesia de Filipenses nace del ministerio de Pablo, de predicar por las calles, de predicarles, hermanos, y de haber apostado su vida por ellos. Y saben, y como padre les está hablando. Y empieza este verso que hemos leído, dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es decir, mi santidad no puede depender de quién tenga de pastor. Mi santidad y mi reverencia a Dios no puede depender de quién está al frente de una iglesia, de quién esté enfrente delante mía. Porque escuchen lo que les digo en esta tarde. Hay muchos que se nos puede caer la cara al suelo si nos vieran. Porque la verdadera integridad no es lo que yo hago delante de ustedes. Mi verdadera integridad siempre va a estar cuando yo estoy a solas. Mi verdadera fidelidad y su verdadera fidelidad cara a Dios no va a estar cuando hay una reunión, hay una armonía o estamos delante de la gente. Nuestra verdadera fidelidad a Dios siempre va a estar cuando nadie nos ve. Porque ahí es cuando verdaderamente yo a mí mismo me voy a mostrar si soy o no soy, si me dejo llevar o no me dejo llevar, si me dejo vencer o voy a luchar contra mis tentaciones, contra mis deseos, contra mis pasiones, contra mis sentimientos. Y te digo algo en esta tarde, en el nombre de Jesús: Dios te bendiga por tu fidelidad delante de la gente. Pero en esta tarde te digo que Dios te siga dando fuerzas,
Que Dios te siga capacitando para que sigas siendo fiel a Dios cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha y cuando estás a solas con tu Señor. Y saben, y Pablo decía: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es decir, Pablo declara que esta iglesia era una iglesia fiel. Pablo declara que persona a persona les estaba diciendo cada uno a título personal: yo sé que cuando estaba contigo eras fiel a Dios, no por mí, sino por Dios, pero también sé algo, que eres fiel ahora que no estoy con vosotros, aunque yo soy un líder espiritual, aunque soy tu padre espiritual y te he injertado el temor hacia Dios, y yo sé algo, que en mi ausencia también eres fiel. Y saben, iglesia, que Dios te ayude y que Dios me ayude, hermanos y hermanas, a ser fiel a Dios en todo tiempo. Y por eso Pablo ahora dice: por lo tanto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en esta tarde el Señor nos dice a cada uno de nosotros en esta tarde que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque la Biblia nos enseña: ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los ávaros. Y empieza, hermanos, a hablar. Dice: los que tales hacen estas cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos. ¿Saben lo que la palabra nos enseña? Dice: y eso erais alguno de vosotros. Y eso erais alguno de vosotros. Porque Dios nos conocía y nos conoce. Y aquí Pablo está diciendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, valora tu salvación. No te estoy diciendo si eres o no eres salvo. Te estoy diciendo que te ocupes en tu salvación, que valores tu salvación, que le des lugar a tu salvación, que cuides tu salvación, que eres salvo, pero que te ocupes de no extraviarte a un lado o a otro, que no escuches fábulas, que no te dejes llevar por cosas, por pensamientos raros, que no te dejes llevar por el pecado, porque el pecado nos arrastra. Que Dios nos ayude a no pecar contra Dios, iglesia. Porque todos los que aquí estamos tenemos, hermanos, que luchar contra nosotros. Porque todos los que aquí estamos tenemos que luchar contra nuestro yo. Porque todos los que aquí estamos muchas veces tenemos que guardar silencio por ganar. Porque todos los que aquí estamos, hermanos y hermanas, nos tenemos que refrenar. Porque si nos dejamos, hermanos, llevar, hermanos, no sabemos cómo puede acabar las cosas. Pero saben, la palabra del Señor me enseña que me ocupe, soy salvo y me quiero ocupar en mi salvación. Que me ocupe en mi salvación. ¿Por qué? Porque no, miren, esto está hablando de que no descuidemos nuestra salvación, ¿no es? Esto está hablando, hermanas, de que tenéis que prestar atención a vuestra salvación cada día. De como hijas e hijos de Dios que tenemos que valorar. Que lo que el Señor ha depositado en nosotros es la salvación. Y es lo más grande que tenemos, la salvación. Es lo primero, nuestra salvación. ¿Qué dices, pastor? ¿Lo primero? ¡Sí! La salvación, hermanos, está por encima de todo. Lo que más ames, lo que más respetes, lo que más valores, está por encima tu salvación. Porque saben una cosa, lo que se ve hoy está, pero de aquí un X tiempo no está. Pero saben, hermanos, la salvación nos está hablando de eternidad. Y saben el problema que estamos llevando.
Que es que ves a gentes que están en las reuniones, pero que es que los ves fuera de las reuniones. Y el Señor tenga misericordia de ellas, pero que es que les estás viendo que están practicando pecado. Que es que ves a la gente en los cultos y tú les ves que les da igual. Si luego tienen que, hermanos y hermanas, perder el testimonio. Que les ves que les da igual echar una mentira por hermanos, traer un bien a su casa. Que no es un bien, que es un mal. Que tú les ves que por un rato de placer que le puedas dar a la carne, que no les importa 8 que 80. Y por eso Pablo tiene que decir: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. No te estoy diciendo, Filipenses, si eres salva o no eres salva. Te estoy diciendo que estás en el camino y que tienes que andar en ese camino. Por eso te digo algo en esta tarde. Hay cosas que puedes muchas veces hacer y tú dices: bueno, mi experiencia, y puedes decir mis años, y puedes decir tengo ya edad, y puedes decir lo que quieras, pero tú sabes en tus entrañas que el Espíritu Santo te está diciendo no lo hagas, y el Espíritu Santo te está diciendo que no lo hagas. Y sabe lo que dice la palabra, que no podemos hacer que el Espíritu Santo pase pena. Porque miren, si yo maldigo, el Señor, el Espíritu Santo me está diciendo: Carlos, no eches maldiciones. Deja a sus vecinos tranquilos, que esos no me tienen a mí. Y si yo miento para ganar dinero, el Espíritu Santo me está diciendo: Carlos, que no mientas por 100 euros. Y si yo me emborracho, el Señor me está diciendo: Carlos, que no te emborraches. Y si yo, hermanos, yo que sé lo que el Señor a usted le puede estar hablando. Yo que sé, hermano y hermana, su lucha. Pero si tú ves en tus entrañas que el Señor te está diciendo: no lo contristes al Espíritu Santo. Porque miren, lo que uno vaya practicando al final le gobierna y le domina. Lo que uno vaya practicando al final le gobierna y le domina. Y tú luego quieres hacer otras cosas, pero es que te tiene controlado. Es que te tiene gobernando. Y saben, por eso dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón. Porque el dame, hijo mío, tu corazón está implicado todo. Por eso le tenemos que entregar nuestra voluntad al Señor. Y esto cuesta mucho. Esto cuesta mucho. Pero es que merece la pena darle nuestra voluntad a nuestro Señor. Miren, iglesia, es tiempo que yo sé que ustedes y yo somos salvos. ¿Cuántos se van al cielo? Si viene ahora mismo el Señor, ¿cuántos se van al cielo? Pueden proclamar un fuerte amén. Pero en esta hora tu pastor te está diciendo: ocúpate en que de aquí una semana te vuelva a repetir esta pregunta y que digas lo mismo. Y que de aquí 6 meses te digan la misma pregunta y que tú digas: pastor, que me estoy ocupando en mi salvación, que estoy siendo fiel al Señor, que no me importa que me estés viendo, que mi fidelidad hacia Dios va más allá de un culto, va más allá de una vigilia, va más allá de una buena armonía, que mi fidelidad hacia Dios es por una eternidad, porque he entendido el sacrificio de la cruz, porque entiendo lo que Él ha hecho por mí, porque entiendo que Él ha dejado el cielo para poder yo ser salvo, que mi santidad va más allá. Si se abre el culto y podemos entrar o no, si dé al sello o no esté en el sello,
Que mi santidad a Dios va más allá. ¿Por qué? Porque aunque no tenga mucha teología, aunque no entienda de mucha doctrina, yo sé algo, que su Espíritu me guía hacia toda la verdad. Y saben, y de esto se trata. Y de esto se trata. Que nos ocupemos. Y en esta tarde, hermano y hermana, ocúpate. No permitas que nada te robe la bendición de Dios. ¿Saben lo que la Biblia nos enseña? Miren. Porque a veces nuestro día a día es muy complicado. Y dice Lucas 12, 29 al 31. Dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Dice: ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice: ni estéis en ansiosa inquietud. Ni estéis en ansiosa inquietud. Que comes si no te alimentas. Que te vistes si no te vistes. Que pasas frío, que estás incómodo. Que vas a la cama y te tienes que levantar porque los nervios te comen. Que estás por la casa y no paras un segundo. Que sales y entras de la casa 30 veces. Que la mente no la está disparada. La mente no la controlas. Ansiosa inquietud. Ni estéis en ansiosa inquietud. Hermanos, pero la palabra es medicina. La palabra es medicina. La palabra te da la herramienta necesaria para que puedas seguir avanzando. Y en ese ocuparos está diciéndote Dios. Te está diciendo Dios que yo veo tu día a día. Que veo tus incomprensiones. Que veo tus preocupaciones. Que veo tus turbaciones. Y que veo la falta que tienes del comer, del vestir. Pero también amplía y dice: ni estéis en ansiosa inquietud. Es decir, tu día a día puede ser complicado, puede ser que no lo entiendas, pero Dios te dice: no estés de esta manera, no estés de esta manera. Dice la palabra: buscad el reino de Dios. Es difícil la medicina que Dios nos da. Y tú te tomas un jarabe si tienes tos. Y el primer día no te hace nada, ni el segundo. Pero al tercero ya ves los mejores síntomas. Y tú tienes una infección interna y tomas un antibiótico y los 2 o 3 primeros días vas a seguir con fiebre. Pero al partir del 4.º día, ese antibiótico va a hacer el efecto necesario. Y va a pasar una semana y ya vas a estar bien. Y ahora yo estoy con esa ansiosa inquietud. Pero Dios me dice: busca mi reino, hijo. Busca mi reino. Ponte de rodillas. Y yo me pongo media hora sacrificando alabanza. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que ese es vuestro culto racional. Es decir, Dios me dice: ora un poco hoy. Te levantas y sigues nervioso. Y sigues con esa inquietud. Y sigues, hermano, de la misma manera. Pero eres obediente. Y te vuelves a poner a orar. Y al tercer día no pasa nada. Y puedes estar una semana y no sucede nada. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que mientras estás orando, te estás vaciando de lo tuyo. Y el Espíritu, sin darnos cuenta, está empezando a tomar autoridad. Y no ha pasado nada las primeras horas. Y no ha pasado nada los primeros días. Pero ¿saben? Sin darnos cuenta, ha pasado una semana. Y el problema lo tienes. Y la circunstancia lo tienes. Pero ¿sabes? Sin darte cuenta, empiezas a hacer lo que antes no hacías. Empiezas, hermano y hermana,
no sé, a presentar los alimentos. No sé, a presentar los sueños. No sé, se te escapa un mi alma te alaba. No sé, pones una alabanza. No sé qué pasa, pones una predicación. ¡Ay! Empieza a hacer efecto buscar el reino de los cielos. Y saben, hermanos, y no te das cuenta, pero en ese clamor, en esa oración, Dios te está ordenando. Dios te está ordenando. Y no nos damos cuenta, pero Dios nos está empezando a ordenar. Y esas preocupaciones en demasía, el Señor ya viene poniendo claridad. Porque mientras has estado orando, el Espíritu Santo ha estado ahí contigo. Y Él está diciendo, ahora me estás dando lugar. Ahora vas a ver mi poder, cómo se va a perfeccionar en ti. Y no te das cuenta, pero Dios, hermanos, te da estrategia. Dios te da sabiduría. Y no sé si es un problema de un hijo. Le empiezas a hablar de otra manera. Le empiezas a convencer de otra manera. Yo qué sé, y si es del trabajo, no lo sé, pero Dios te empieza a ordenar, hermano y hermana. Y si antes ganabas 100 euros y no te paraban en el bolsillo, hoy ganas 30 y es como que ganas 100 y pico euros. ¿Por qué? Porque Dios te está ordenando. Y antes eres un desordenado, y antes gastabas para tus vicios, y antes gastabas para lo tuyo, pero ahora Dios te empieza a ordenar. Cuando empiezas a buscar el reino de los cielos, Dios te empieza a ordenar. Y lo que antes se te escapaba entre las manos, ahora, hermano y hermana, empieza a hacer Dios su obra, y Dios te empieza a abrir puertas. No lo sé, pero Dios empieza a obrar, Dios empieza a actuar, y se ve la mano del Señor. Y es que cuando uno está sumergido en la voluntad de Dios, Dios, hermanos, empieza a obrar. Y no esperen, hermanos, yo que sé, ver ángeles de ciertas... Que no, hermanos, que no. Que esto no es, hermanos, las hazañas de aquel. Que Dios en la sencillez ve su mano poderosa. Miren, para que pudiera haber fuego del cielo, primeramente Elías tuvo que ordenar el altar. Estamos hablando de ocuparnos en nuestra salvación. Para que descendiera el fuego, primero tuvo que ordenar el altar. Y yo no sé en esta tarde lo que usted tiene que hacer con su vida. Y yo no sé, hermano y hermana, lo que el Señor en esta hora te está redarguyendo. Y yo no sé, hermano y hermana, dónde el Espíritu Santo te está pegando con su punzón. Donde tú le dices, esto me duele. Escuchen, donde usted vea que ahí le duele, ponga manos a la obra. Déjese de su carne, déjese de su humanidad y empiece a obedecer lo que el Señor le está diciendo. Que este mensaje no va de que si eres o no eres salvo. Que este mensaje va de que te organices un poquito más. Que este mensaje va de que no andes con el calzado, hermano, suelto. Que te abrochen los cordones, hermano, que no podemos ir con la camisa suelta. Que este mensaje va de que te ordenes. Este mensaje va de que no puedes ir vestido como quieras, que hay que ir conforme a la palabra de Dios. Y saben, hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros que nos miremos a su espejo y que dejemos que Él nos hable y que permitamos que el Espíritu Santo nos ordene. Porque yo digo algo en esta tarde: qué desordenado soy cuando me alejo de la presencia de Dios. Qué desordenado soy cuando me aparto un poquito del camino y de la voluntad del Señor. Pero hoy el Señor me dice: empieza a coger esas piedras que has dejado que se caigan, empieza a ordenarlas,
empieza a levantar otra vez comunión. Empieza a levantar otra vez lo que tú y yo teníamos a solas, lo que tú y yo teníamos en la intimidad. Empieza, hermano y hermana, a leer lo que antes leías de la palabra de Dios. Empieza a dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu vida. Y saben, hermanos, dice Pablo, él lo dice, no solamente en mi ausencia, sino no solamente en mi presencia, ahora mucho más en mi ausencia. Ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo sé que sois salvos, filipenses. Yo sé que sois ordenados. Yo sé que vais por el buen camino. Pero escucha, como Padre tuyo te lo digo, escucha, que no dejes que salgan esas hierbas en el camino, que no dejes que esos abrojos salgan en el camino, que no permitas que la basura entre en tu camino. Tu camino manténlo limpio, tu camino lo tienes que seguir manteniendo con esa limpieza. Y saben, en ese andar y en ese caminar vamos a ver la bendición de Dios. Vas a ver la bendición de Dios. Vas a ver el favor de Dios. Vas a ver la provisión de Dios. Vas a ver la presencia de Dios gobernándote. Porque dice la Biblia, buscadme y viviréis. Por eso, hermano y hermana, dice la palabra, y esta es la vida eterna, conocer a Dios. Esta es la vida eterna. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, conocer a Dios. Y te digo algo en esta tarde, vamos a conocerle a Él. Deja que Dios te enseñe cómo es Él. Deja que Dios te enseñe cómo es Él. Pero este enseñar es ocupándote. Y saben, y ya termino diciendo lo que dice 1 de Timoteo 1:6. Dice Pablo a su hijo espiritual, dice, te aconsejo. No es una ordenanza, no es un mandamiento, es un consejo. Te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don que hay en ti, que fue por medio de la imposición de mis manos. Te digo algo en esta tarde, iglesia. En el nombre de Jesús, ustedes se conocen. Ustedes se conocen, hermanas. Yo les digo en esta tarde y me digo a mí mismo, ¿qué les parece si recibimos este consejo de la palabra de Dios y empezamos a avivar el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros? Que empieces a trabajar en ello. Que empieces a dejar que el fuego de Dios se encienda y se aviva más cada día en tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos aplauden a la palabra de Dios? ¡Aleluya! Para Dios un fuerte aleluya. Todos juntos y a su nombre y a esa gloria. Seguimos diciendo Maranata. Amén. Y su iglesia le estamos esperando. Amén. Pues hasta aquí.